Hola, te doy la bienvenida a El Paradigma Podcast, un podcast entre amigos donde encontrarás entrevistas curiosas, anécdotas personales, análisis de libros y charlas amigables de las que siempre se aprende algo. Descubre con nosotros la llave de tu mejor versión y el misterioso viaje del autoconocimiento. Para más contenido, síguenos en @elparadigmapodcast y suscríbete a nuestros canales de podcasting. Serás el primero en escuchar todos los capítulos. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cuánto tiempo? Ya estamos de vuelta, nueva temporada del Paradigma. Se ha hecho un poco larga la espera, pero ya estamos aquí de nuevo. Abrimos nueva temporada con una estructura similar a las anteriores, donde combinaremos el análisis y aprendizaje de libros de crecimiento personal con entrevistas. Pero esta vez hemos considerado añadir al menos 2 libros de finanzas ligados al desarrollo personal que, mediante el análisis que haremos, intentaremos con una visión práctica transmitir lo que los autores proponen. No os lo perdáis porque, de verdad, es conocimiento potentísimo. Para ello, contaremos hoy con la colaboración de Ferran Lavilla, amigo y seguidor del Paradigma. Ferran, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Hombre, ¿qué tal, Joseba? Enhorabuena por la vuelta y la 4ª temporada. Bueno, igualmente. Había ganas de que coincidiéramos otra vez, la verdad. Exacto, aquí estamos de nuevo. Pues muy bien. El libro que vamos a analizar hoy es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Antes de adentrarnos en las pepitas de oro de este libro, Ferran, vamos a indagar un poco en la figura de Robert Kiyosaki. Ahí va su biografía. Kiyosaki nació en Hawái, donde proviene de una familia de profesores. Finaliza su carrera universitaria para unirse al Cuerpo de Infantería Marina. Fue a la guerra de Vietnam como piloto de helicópteros de guerra y fue a su regreso cuando inició su carrera de negocios. En los años 70 funda su primera empresa que, atención, comercializaba billeteras con velcro para surfistas, siendo todo un éxito. En 1985 fue cofundador de otra empresa de educación con carácter internacional en el área de negocios e inversiones, donde asesoraba a millones de graduados. Se retira, atención, a los 47 años de edad y en la actualidad realiza inversiones en el mundo inmobiliario, además de ofrecer conferencias a inversionistas, hombres de negocios, banqueros y público en general. Escribe varios libros, siendo el más importante Padre Rico, Padre Pobre, siendo un fenómeno mundial, vendiendo más de 20 millones de ejemplares y ha sido traducido a 40 idiomas. En este libro habla de riqueza, dinero y éxito, generando curiosidad y acción en millones de lectores. Por último, Robert enfatiza que el miedo y la ambición desmedida evitan la riqueza. Vaya crack, Ferran, ¿qué te parece? Pues me parece un libro sí o sí de lectura obligatoria. Es un libro increíble. Sí. Sinceramente. No sé qué opinas tú, Joseba. No, la verdad que creo que hemos hablado antes fuera de micros, ¿verdad, Ferran? Que es el típico libro que lo lees, te da un ladrillazo en la cabeza y dices, pero esto ¿cómo no lo había leído yo hace 10 años? Exactamente, o sea, es que ojalá lo hubiera leído hace un tiempo. Ahora, digamos que en los últimos 3 años he estado leyendo muy activamente libros pues, de desarrollo personal, ahora empiezo también con finanzas y tal. Ojalá, porque tengo una lista larga, ojalá lo hubiera leído, lo que dices tú, 10, 12 años antes, hubiera sido genial, vamos. Pues sí, la verdad que sí. Y aquí tengo que dar las gracias a la formación que recibí de Flash Libros de Ujoyer, porque ahí fue donde analizamos este libro y una vez analizado dije, bueno, pues hay que leerlo. Y creo que de ahí te comenté, Ferran, te lo tienes que leer y aquí estamos los dos ahora mismo. Exacto, yo ya te digo, aparte de por tu parte, había bastante gente que ya me estaba diciendo, ostras, este libro hay que leerlo. Digo, bueno, va, pues a la lista, vamos a ver. Y ya te digo, lo leí hace pocos meses. Pues sí. Vale, pues ¿te parece que nos sumerjamos en el análisis del libro, Ferran? Venga, pa'lante. Venga, vamos a ello. Está estructurado en 9 lecciones y daremos pues las siguientes pinceladas, ¿vale? Como introducción, decir que Robert, su infancia estuvo marcada por la influencia de Padre Rico y Padre Pobre. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Qué decían? Digamos que es un libro que se basa un poco en su historia, ¿no? Digamos que el padre pobre sería su padre biológico y el padre rico sería el padre de su amigo Mike.
¿vale? Que van los dos juntos a la escuela y se encuentran pues un poco que, ostras, los demás tienen más propiedades, tienen una casa más bonita, el padre de tal amigo tiene un coche más bonito, etcétera. Bueno, al final resulta que el padre de Mike es el crack, ¿no? Vale. Y ahí está. La verdad que sí, la verdad que muy, muy interesante esa distinción entre esas dos figuras. Vamos a ir con el primer punto, que me gustaría que hicieras un poco la distinción que es clave, la que hace aquí Robert, que es esa distinción entre lo que marca la diferencia entre ricos y los pobres o clase media. Exacto. La gente pobre y la gente clase media, digamos que lo que hacen es trabajar para obtener dinero, o sea, trabajar de cuenta ajena para tener un salario. Luego ya definiremos un poco la estructura de costes en otra lección. Y los ricos lo que hacen en cambio es hacen que el dinero trabaje para ellos, con lo cual adquieren activos, que luego también veremos cuáles son, para que les genere todavía más dinero. ¿Vale? De ahí viene un poco, pues la diferencia básica es esa falta de educación o tener educación financiera. ¿Vale? Que por un lado puedes tener una preparación académica muy sólida y con mucho éxito profesional, pero sin embargo carecer de esa educación financiera. O sea, estar basado, pues yo que sé, en un importe X tu sueldo y hacer un gasto igual a ese importe, con lo cual no te da ni para ahorrar. Vale. Muy bien. Perfecto, pues la verdad que muy sutil lo que acabas de definir. Vamos a ir al siguiente punto, a la siguiente lección, Ferran, que es esa importancia de recibir una educación financiera buena, ¿no? En definitiva, ¿qué lecciones rescatas de aquí? Exacto, digamos que la educación financiera siempre ha estado un poco fuera de todo el sistema educativo, tal y como ocurre con toda la educación emocional. En este caso, pues bien lo sabrás, Joseba, por todas estas temporadas pues, de libros de crecimiento y desarrollo personal. Y digamos que en esta lección se basa en lo que comentábamos anteriormente. No se trata cuánto dinero hagas, o sea, qué salario tengas o cuánto recibes, sino un poco cómo lo gestionas, o sea, cuánto guardas, cuánto ahorras de ese dinero. Vamos a poner, por ejemplo, dos ejemplos. O el mismo ejemplo, misma persona. Empiezas pues cobrando un salario, digamos, base de 1.500 euros y tienes un nivel de vida que consumes 1.400. Solo tienes 100 para ahorrar. Es muy poco para poder reinvertir. Resulta que te hacen una promoción dentro de tu trabajo y te aumentan 1.000 euros al mes. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la gente? La gente, en este caso, pobre y de clase media, pues vuelve a hacer un gasto mayor, a llevar un ritmo de vida mayor. Con lo cual, aunque ganes 2.500 euros, no guardas ese dinero de plus. Digamos que no sigues manteniendo una vida de 1.400 euros de gasto, sino la aumentas proporcionalmente llevando un ritmo de vida mayor. De esto trata la lección 2. Y pone un poco en ejemplo pues el adquirir activos, que es lo que hace la gente rica, y en cambio la gente clase media lo que hace es, ya no digo pobre, la clase media adquiere pasivos. El ejemplo sería pues que la gente rica, por ejemplo, adquiere inmuebles para darlos en alquiler, con lo cual es un activo que genera una rentabilidad pues mensual y anual, y en cambio la gente de clase media, digamos que adquiere una hipoteca, el sueño de su vida, la casa de su vida, que acaba siendo pues un pasivo a pagar durante 30 años. ¿Vale? Porque la gente lo que hace es, digamos, no acaba de clasificar bien lo que son activos y pasivos, en este caso. ¿Vale? Que, ¿verdad, Ferran? Que antes hablábamos, si tuviéramos que definir en 3 palabras qué es un activo y qué es un pasivo, hemos dicho activo, algo que me da dinero, que entra en el bolsillo. Exacto. Y el pasivo, pues justo lo contrario, me quita dinero, sale de mi bolsillo. Exactamente, para hacerlo en plan fácil, porque el libro, digamos que está escrito, es un libro muy fácil, de lectura muy fácil. La distinción básica que da, que ya no es ni contable, es flujo de tesorería, es que un activo pone dinero en tu bolsillo, o sea, te va dando esa rentabilidad
digamos, aunque a pesar de que tenga una serie de gastos, pero digamos que hay superávit, con lo cual te va entrando dinero en tu bolsillo, y en cambio un pasivo lo único que hace es sacar dinero. Por eso decimos que la hipoteca, al fin y al cabo, a pesar de ser un activo, un patrimonio que tienes, acaba actuando como un pasivo, porque lo tienes durante prácticamente toda tu vida y pagando un dineral. Digamos que la clase media aquí lo que hace es poner el carro antes que el caballo. O sea, no generan esa base de activos, sino lo que hacen, ya adquieren un pasivo enorme, con lo cual están volcados en lo que denomina Robert Kiyosaki, que a mí me hizo mucha gracia, esa carrera de la rata. Sí. ¿Vale? Simulando pues un hámster que está corriendo y corriendo y corriendo, pues para generar ingresos para poder pagar esos gastos enormes que se le han acumulado. Pues ya no hablemos pues cuando te casas, cuando tienes un bebé o más historias, que ya es, vamos, increíble. Sí, te iba a comentar, Ferran, estaba teniendo una reflexión aquí mientras te escuchaba. ¿Cuándo escuchaste por primera vez esa distinción entre activo y pasivo? En mi caso, sí. Yo, a ver, claro, yo vengo de un conocimiento, digamos, más tecnológico, estudiando ingeniería, por eso. Con lo cual sí que se dio una pincelada. Siempre me había gustado todo el mundo de negocios, porque al final acabé dedicándome al tema más de negocios, más que tecnológico, pero quizá yo lo empecé a descubrir en la carrera. Porque sinceramente no tuve la fortuna que tuvo Robert Kiyosaki. No sé si tú la tuviste, Joseba, pero a mí, a ver, sí que evidentemente mis padres me enseñaron y me enseñaron muy bien, pero todo el tema de educación financiera, tal y como se trata en el libro, pues no tuve esa educación financiera. La suerte que tuvo Robert Kiyosaki de tener ese amigo Mike y tener ese padre rico, ese segundo padre, pues que le asesoró desde bien pequeño. Sí, sí. Es que te hacía esta pregunta porque ¿no crees que quizás ya en la educación de base, en una escuela o... tú estuviste en una escuela, yo estuve en una Ikastola, y creo que en ambas instituciones carece de esa educación, quiero decir, una asignatura que te imparta ese conocimiento en términos de educación financiera, porque creo que cumplimos 16, 17, 18 años. Yo por primera vez que escuché activo y pasivo fue en bachiller, pero porque fui por la rama de económicas, y entonces ahí ya fue, creo que primera vez que escuché que era un balance, que era un estado financiero, creo que fue ahí. Y yo creo, es mi opinión y un llamamiento, no sé a quién, pero yo creo que ya en la base, y ya me refiero hasta que salimos de la escuela Ikastola a los 16 años, creo que ya en esas edades hay que ya dar pinceladas. ¿No te parece? Yo, Joseba, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además creo que, digamos, la educación está evolucionando, digamos, hacia bien, va muy lenta, pero todavía se basa mucho en esa memorización. Sí. Al fin y al cabo sales a la vida real, y la vida real es diferente, ¿no? El tener esa astucia, esa valentía, que ahora hablaremos, el tener esa educación financiera, esa educación emocional, incluso hasta de gestión, digamos, de una relación sentimental. O sea, puedes entrar en muchos temas que son súper relevantes, o la gestión de personas, o las habilidades sociales, que no se entra pues a dar ese conocimiento desde bien pequeño, o a trabajar en equipo, que ahora sí que se empieza a hacer alguna cosa, pero de una forma muy, muy leve. Yo creo que a nivel de educación sí que es importante el conocimiento, porque obviamente lo es, pero es más importante el saber llegar a ese conocimiento, ¿no? Que es un poco en lo que se está empezando a basar la educación. Porque al final ahora con Internet tienes acceso a cualquier cosa. Sí, así es. Vamos con la siguiente lección, Ferran. Vamos a hablar aquí de los tipos de activos y en qué se enfocan los ricos un poco. Exacto, vamos a volcarnos ahora un poco en conceptos más específicos. Digamos que los ricos se enfocan en esa columna de activos, que sería, pues, activos, nombraríamos, por ejemplo, negocios, pero negocios que no exigen presencia, o prácticamente presencia, control, ¿vale? Que lo das a administrar a una segunda persona. Porque ¿qué ocurre? En el tema negocios, lo que suele ocurrir, sobre todo en negocios pequeños, es que igualmente estás metido en una carrera de la rata, como decíamos anteriormente. O sea, sí que generas dinero, pero te acaba llevando un montón de tiempo de tu vida personal para poder hacer funcionar ese negocio. Claro, al final acaba siendo casi como trabajar por cuenta ajena.
digamos que negocios, aquí lo que entiende Robert Kiyosaki es negocios que no exijan presencia y te den rentabilidad, o también habría otra parcela de negocios, de tener negocios, pues que sí, que lo dedicas como acaba siendo Mike, acaba gestionando N negocios de su padre que le dan una rentabilidad bestial, que sí que le ocupan todo su tiempo, pero bueno, es otro tipo. Entonces, más activos. Habría pues acciones, bonos, pagarés, regalías, o incluso, ahora que está bastante de moda y es un buen momento para invertir, inmuebles. Una cosa, Ferran, ahora lo he olvidado, este término, regalías, ¿a qué se refería? Porque recuerdo en el libro que cuando pasé por la lectura lo miré. ¿Tú lo conoces? Me pones cara de que no, ¿eh? No mucho. Yo, sinceramente, soy bastante novato, ya como te he comentado. Sí. El libro me lo he leído hace poco, me estoy informando, será otra de las cosas que trataremos más adelante. Y estoy volcándome sobre todo en empezar por negocios un poco más seguros, en inmuebles. ¿Vale? Sí que tengo alguna cosita de acciones, incluso en criptos también me estoy focalizando, pero no me he adentrado bien en todas las bolsas de valores y todo el tema este. Vale, bueno, yo me la apunto aquí, miraré luego qué quiere decir lo de regalías, lo he olvidado. No viene mal también reconocer cuando, oye, mira, no lo sé, lo voy a mirar, no pasa nada. Totalmente, lo menciona, pero ya te digo, yo mi background viene de otro estilo, vamos, de más tecnológico. No pasa nada. Me estoy adentrando poco a poco en esto. Muy bien, vamos con la siguiente lección, que esta habla sobre los impuestos, y aquí me gustaría que nos sumergiéramos en este concepto que es el IQ financiero. Exacto, aquí Robert nos especifica 4 puntos en el cual se basa pues, el conocimiento de esta educación financiera. El primero sería la contabilidad, ¿vale? Ese alfabetismo financiero, o sea, el distinguir pues, un poco qué es un activo, un pasivo, una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance, y un poco el funcionamiento, cómo opera, ¿vale? Para adquirir esos activos y ese flujo de caja. El segundo punto sería las inversiones, porque al final no acaba de... O sea, el invertir es una ciencia, o sea, el hacer dinero con dinero. Y esas estrategias y esas fórmulas de entendimiento un poco de ese tercer punto que sería la comprensión de los mercados, ¿vale? El dominar, pues en este caso te estaba comentando, pues los inmuebles, pues un poco el documentarte, el ver las zonas, el ver los barrios, el ver las ciudades, ver rentabilidades, ver si, una rentabilidad bruta que es, una rentabilidad neta que es, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, conocer la ley de oferta y demanda, que es básica en cualquier comercio, y todos los factores emocionales que comentábamos pues de ese desarrollo, ese crecimiento personal, ¿no? Que luego comentaremos. Y por último punto, el cuarto punto, sería el conocer un poco la ley. O sea, esas ventajas fiscales, esa protección que tienes a través de una corporación, o sea, de hacer una SL, por deducirte impuestos, etcétera. Y luego, enlazado con la ley, pues sería esa protección, pues quizá con demandas, que está bastante a la orden del día, y todas esas, lo que hemos comentado, pues esas ventajas fiscales que tenemos. Dominarlas, aparte de tener tu asesor, pues tener un conocimiento base, pues ya un poco avanzado, ¿no? Yo ahora que me estoy metiendo en temas inmobiliarios, que aventuro a la gente a meterse, sinceramente lo veo una buena inversión, sobre todo cuando eres joven, como es nuestro caso. No sé, yo lo veo muy importante, los 4 conceptos que habla Robert Kiyosaki aquí. La verdad que sí, interesantes todos los puntos que has hecho mención, pero la verdad que donde se sustenta, ¿verdad? O la base es ese alfabetismo a nivel de contabilidad, que tienes que tener unos mínimos conocimientos, ¿verdad? Porque es que si no sabes de qué te van a hablar. Exacto, para mí la parte contable es básica. A ver, sí que te comentaba que venía del mundo tecnológico, pero sí que he tenido mi propio negocio y lo sigo teniendo durante mucho tiempo, a pesar de que ahora parte de mis ingresos los recibo por cuenta ajena. La parte contable es básica. De hecho, gran parte de los directores ejecutivos de las empresas multinacionales, sobre todo, proceden
de la parte, o sea, de la rama del departamento financiero, y otros muchos también de la parte de ventas, por el tema de contactos, de saber cómo se mueve el negocio, etcétera. Pero gran parte de ellos parten de grandes conocimientos, pues, contables o financieros. Así es. Vale, vamos con el quinto punto. Esté muy ligado a crecimiento personal, ¿verdad? Ferran habla sobre la mente. Exacto. Aquí, al fin y al cabo, siendo inversor, es básico todo el tema de desarrollo personal, ¿no? El tener lo que comentábamos, pues el gestionar esos miedos, la mente, tener agallas, ese valor, esa tenacidad, esa astucia. Pues un poco todos estos valores que tanto hemos aprendido durante tus podcasts, pues ponerlos en práctica a nivel ya financiero. ¿No te parece también que en el tema inmobiliario, que es donde se focaliza Robert Kiyosaki, el oportunismo también es clave? Es súper clave. El oportunismo, al fin y al cabo, es ese tercer punto que hemos comentado, pues el conocer también el mercado, ¿no? Bien, el saber detectar esas oportunidades, el tener contactos, que luego hablaremos, es súper importante, pero el tener esa habilidad, esa agilidad rápida de decir, ostras, esto sí que es un piso de inversión, no es un piso de inversión, esto es un piso más para comprar y vivir, etcétera, ¿no? Y el dominar, pues, esos barrios, esos precios de alquiler, esas dimensiones, esas distribuciones de pisos, de tener 2 habitaciones no es lo mismo que tener 3, que tener un estudio, que tener 4 habitaciones, que a lo mejor están en un primero, en un segundo, o a lo mejor irte, pues, a un piso, yo que sé, en un bajo. Es totalmente diferente, ¿no? El tener esa rapidez de mente, pues, de detectar oportunidades. La verdad que sí. Vamos a ir con la siguiente lección, Ferran. Esta es muy interesante, la verdad. Es la lección número 6. Y aquí Robert nos dice lo siguiente. Trabaja para aprender, no por dinero. Exacto. Esta lección también es muy interesante porque aquí hay como 2 formas de ver la vida, ¿no? El padre pobre... lo que nos dice es ten seguridad en un empleo, o sea, trabajas siempre por cuenta ajena en una buena empresa y bueno, y Dios dirá que ahora mismo no hay ni eso en seguridad después de la crisis de 2008, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso, verdad? Desde nuestra infancia, pues seguro que cualquiera de nuestros padres era lo que nos inculcaban, ¿no? En cambio, pues en este caso, el padre rico, o sea, el padre de Mike, aquí lo que nos indica es empezar nuestra carrera profesional basándose en el aprendizaje, o sea, en esa osmosis con mentores, en el variar de empresas, el variar de sectores, el variar de posiciones, el variar de responsabilidades, ese aprendizaje inicial para luego poder tener tus propios negocios, ya sean, pues, a base de lo que comentábamos de activos o, en el caso, por ejemplo, de Mike, pues el generar esos negocios que te puedan tener ese tiempo o esa rentabilidad, pues, maximizada, pues, a base de llevar esos negocios tuyos, ¿no? Perdona, Ferran, me queda un poco loco con esta palabra. Osmosis se refiere a esa reciprocidad de aprender uno del otro. ¿Sí, exacto. ¿No? Al final aprendemos todos por experiencia, ¿no? Por conocimiento, porque uno lo traspasa al otro, por equivocarnos, ¿no? Por fallar. Muchas veces que la gente ha enlazado con la lección anterior, ¿no? Ese miedo. Si no pasas a la acción, no aprenderás, ¿no? Al final sí que aprendes digamos, de hacer las cosas bien, pero aprendes todavía más de los errores, ¿no? Pues esa osmosis es de estar en contacto con una persona, de ver cómo lo hace, bueno, esa experiencia, ¿no? Muy bien. Siguiente lección, Ferran. Cuéntanos la diferencia entre el rico y el pobre. Exacto. Aquí es muy interesante porque vuelve a lo mismo, ¿no? Lo basa todo en el miedo, ¿no? En ese crecimiento personal, ¿no? Sí. En el tirarte, en el pasar a la acción. Un poco que nos prohíbe, a pesar de tener esa educación financiera, pues el no ser capaces de desarrollar esa columna de activos, ¿no? Nos habla, pues, del miedo, del cinismo, de la pereza, de los malos hábitos o incluso de la arrogancia, en algunos casos. Aquí hay una frase, Ferran, que me quedé un poco de Robert Kiyosaki, que me encantó, que es que no tengamos miedo a perder, porque ahí se encierran y quizás uno de los mejores aprendizajes, ¿no? Pueden estar ahí. Exacto, o sea, basándonos en lo anterior, al final acabas aprendiendo, pues, por eso, ¿no? El perder.
Si hay miedo a perder, no ejecutas, ¿no? No haces nada, con lo cual todo queda en pensamientos. Al fin y al cabo es eso. Sí, tienes que pensar en grande, obviamente, bajarlo a la tierra y luego al final la acción siempre vence a la pasividad. Siempre, Sí. a pesar de cometer fallos. Pues vamos encarando la recta final, Ferran, de este capítulo. Yo creo que puede ser que los puntos más potentes, los más interesantes a nuestra forma de ver. En la lección número 8 habla de cómo empezar, ¿no? Porque está muy bien porque dice, vale, os he explicado toda la teoría, mi experiencia, pero ¿cómo empiezas tú? Ya ese matiz ya de pragmatismo, ¿no? De esa practicidad, ¿no? Entonces, nos hemos quedado, porque pone ahí una retahíla de pasos que dar, pero nos hemos quedado con los 3 que a nuestra forma de ver son los más, bueno, pues quizás los más interesantes. Si quieres empezar, Ferran. Sí, mira, el primero sería que las ganancias se hacen al adquirir, no al vender. Este concepto o este tip que nos da Robert está sobre todo basado en el mundo inmobiliario, ¿vale? En ese concepto pues, de comprar y vender, ¿no? Es una de las modalidades de lo que serían los inmuebles, ¿vale? O sea, las ganancias se hacen en comprar bien, no en vender bien, porque vender bien al final acabas vendiendo, pues te acabas negociando, tienes que venderlo a precio mercado o revalorizarlo de alguna forma, pues a base de reformas o de alguna forma. Pero donde sí que se hace dinero es al comprar, en esas oportunidades que nos comentabas antes. El segundo punto sería, pues un poco volviendo a lo de antes, ¿no? El pagarse a sí mismo primero. ¿Qué ocurre? Una persona rica, ¿qué hace? Gana dinero, gasta y luego paga impuestos. Es como un embudo de ventas, ¿no? Ganar dinero, pues tienes un total elevado, gastas parte de ello y acabas pagando sobre una cuantía muy baja esos impuestos. ¿Qué ocurre? Si giramos la tortilla en esa seguridad que nos hablaba el padre pobre, Sí. en esa clase media, digamos, o pobre incluso, ganamos dinero arriba en el funnel, luego pagamos impuestos, nos pegan un sablazo, pues lo que sería el gobierno y las instituciones. Antes de ver el dinero, por cierto, antes de ver ya nuestra pizza. Antes de ver nada, ya parte de nuestro salario, pues por IRPF, seguridad social, etcétera, ya va a su gestión, que ya no entraremos en este podcast si se hace bien o se hace mal. Y luego, por último, pues con lo que queda, hay un gasto. ¿Qué ocurre? Pues se gasta sobre un importe mucho más bajo. ¿Vale? Sería un poco el concepto que nos dice, el págate primero a ti mismo y luego ya a los demás, ¿vale? Y por último, el tercer punto sería paga bien a tus asesores. O sea, no te prives de esa rentabilidad, en este caso, sobre todo inmobiliaria, que es lo que se basa Robert Kiyosaki. Ten contento a la inmobiliaria, ten contento a tu gestor, ten contento pues a un poco los que te rodean, a tus contactos, los que te rodean en hacer crecer ese patrimonio. Es que si tú das, al final vas a recibir. Exacto, al final es dar para luego recibir. Es un poco esa teoría y esa abundancia de decir, ostras, gano X, pero mira, esto para ti, esto tal. Al final todo lo que das lo acabas recibiendo. No sé si, Ferran, habías echado cuentas, pero yo con este libro dije, vamos a ver, de los impuestos que pago al año, ¿cuántos meses? Como si dijéramos, la pregunta que me hice, mejor dicho, que me estoy liando es, ¿cuántos meses estoy trabajando para pagar al Estado? Respóndeme, a ver si acertas. Robert Kiyosaki nos decía entre 4 y 5 meses. Vale. Eso es lo que comentaba. Pero sí, debe estar por ahí. Eché las cuentas y en mi caso 5. O sea, imagínate... Pues bueno, la epifanía que he tenido con ese tema Pues imagínate, es lo que decíamos en el tema del embudo, ¿no? Estás cobrando 10 y ya te están sacando 5. Bueno, digamos, no, está cobrando 12 en este caso porque son 12 meses, ¿no? Ya te sacan 5, te quedan 7. Ostras, es que casi la mitad. Es una barbaridad, un 40-45%. Claro, si quieres luego ahorrar y quieres invertir, pues imagínate, claro, es que te da un ritmo de vida mucho más bajo, digamos. Pero al final acabas partiendo de ese 7 en lugar de ese 12 en este caso. Vale. Interesante ejercicio, ¿eh? De preguntarse cuánto se nos van impuestos a cada uno de nosotros, la verdad. Vamos con la última lección, Ferran.
cómo ocuparse de tu propio negocio. Y aquí también nos quedamos con los 3 tips quizás más reseñables. Exacto. El primero sería un poco encuentra a alguien que ya ha hecho lo que quieres hacer. O sea, el buscar ese mentor para reducir tu curva de aprendizaje. O sea, digamos, puedes hacer 2 cosas, o errar por ti mismo o ya coger a alguien que ya ha errado y decir, ostras, por aquí no pases, ¿no? Pues bueno, ya te estás evitando que igualmente fallarás, ¿no? Porque somos así, los humanos, y obviamente pues cuando empiezas algo por primera vez pues acabas fallando tarde o temprano, pero como mínimo ya te está indicando pues ciertas cosas a no hacer o así hacer. O sea, te está reduciendo esa curva de aprendizaje que decíamos anteriormente. El segundo punto, que me parece muy interesante, que ya no es solo para la educación financiera, sería el toma clases, lee y asiste a seminarios. Es lo que decíamos del estar continuamente pues documentándonos, informándonos, adquiriendo conocimiento, teniendo esa inquietud, que estoy seguro que, vamos, que mejor o peor te va a ir bien. Si te documentas, si aprendes, si tienes esa voluntad, estoy seguro que tarde o temprano acabarás consiguiendo tus objetivos. Y por tercer punto, que es interesante para el tema de los inmuebles, es primero buscar a alguien que quiera comprar para luego buscar a alguien que quiera vender. Digamos que por antes lo mismo, por antes el carro que el caballo, ¿no? Si tú tienes contactos, al final empaquetas, ¿vale? La cosa. Pero claro, tienes que buscar primero a alguien que quiera comprar para luego buscar ese inmueble, esa oportunidad para vender, ¿no? Muy bien, Ferran. Bueno, ¿qué vamos a decir de este libro, no? Pues que lo tenéis que leer sí o sí, ¿verdad? Es un... Vamos, ya los que no habéis leído y sois seguidores aquí del programa, hay que cogerlo ya, pedirlo, ir a tu librería más cercana y vamos, pa'lante, porque es un libro que sí o sí se tiene que leer. Sí, la verdad que hay libros que dices, bueno, este te puede venir muy bien, te va a aportar mucho, pero luego hay otra categoría de libros que en nuestra opinión son básicos, que lo tienes que leer sí o sí. Y aquí entra Padre Rico, Padre Pobre, la verdad. Y además es un libro que cuanto antes lo leas, mejor. ¿No? Porque digamos, hay libros muy interesantes que, bueno, en timing pues los puedes leer antes, los puedes leer después, un año antes, un año después, pero es que aquí estamos hablando del tiempo, que es una variable que no comenta en exceso Robert Kiyosaki, pero es que es importantísimo. O sea, si estás ganando 10 años, lo que decíamos, si lo hubiera cogido hace 10, 12 años, son 10 o 12 años de buena gestión. ¿Cómo me podría haber encontrado ahora a nivel financiero? Sí, ¿Sabes? ¿Cómo nos podríamos haber encontrado? Es que la situación hubiera sido totalmente distinta. Que tampoco me quejo, Joseba, mal no va, pero bueno, pero obviamente pues hubiera ido mejor con estos pequeños conocimientos. Sí, te iba a comentar una cosa, Ferran, que en internet he llegado a escuchar que hay ciertos conceptos, yo no comparto mucho esa opinión, pero pensaba que era interesante que lo mencionáramos aquí, que he llegado a leer en internet, bueno, exactamente lo llegué a escuchar en un canal de YouTube, que hay ciertos conceptos que en el libro de Robert, aquí en este Padre Rico, Padre Pobre, están obsoletos y no sé si se refiere a este concepto de que cuando reinviertes las ganancias recibidas de la venta de un inmueble, esa reinversión en otro inmueble, eso está exento, creo. A mí me genera dudas que eso sea así aquí en ámbito estatal, en España. No sé si se referirá a conceptos de ese tipo, no sé qué opinión tienes aquí. ¿Recuerdas el concepto de reinversión? Él decía que siempre estaba exento. Yo diría que es un tema que por ley debe estar en Estados Unidos, porque aquí no recuerdo entiendo que es así. Que haya exención de impuestos. Aquí Joseba se paga por todo. Sí, por eso. Pero eso quiero decir que no es un término que esté por ello obsoleto, ¿no? Quiero decir que, bueno, está focalizado quizás en el ámbito estadounidense. Igual, a día de hoy, igual no está vigente esa exención. No lo sé, es que lo desconozco. Pero bueno, eso no quiere decir que al no ser extrapolable a España, bueno, no quiere decir que no sean lecciones que sean valiosísimas. Totalmente. Y además que lo que dice lo explica de una forma tan sencilla
que yo creo que no son necesarios conocimientos previos. No sé qué opinas en ello. Y luego, aparte, que lo mezcla con la historia de su padre pobre, que era su padre biológico, y luego su padre rico, que era el padre de Mike, de su amigo, ¿verdad? Totalmente. Además es que, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, es un libro que no entiendo cómo solo ha vendido 20 millones de copias, que comentabas en el principio. Es que es un libro para venderse, vamos, al mayor. Es un libro súper fácil de leer, menos de 200 páginas, con narrativa, te explica su propia historia y te da conceptos, digamos, muy básicos a nivel de educación financiera, pero súper claves. Cambiando las pocas cosas que te comentan en el libro, ya estás haciendo, vamos, muchísimo. Con lo cual es un libro que hay que leer sí o sí. Sí, y ¿sabes de qué me estoy acordando, Ferran? Me encantó la historia cuando Robert menciona cuando era niño, y ya tan solo, creo que era, él tenía 9 años, ¿no? Era un moco, o sea, tenía 8 o 9 años y montó una especie de biblioteca de alquiler de tebeos o de libros, ¿verdad? Que creo que Exacto. su proveedor era de una tienda en la que yo creo que se quitaban esos tebeos porque eran defectuosos. Algo había en el que se podían hacer con esos tebeos a un muy bajo precio. Y corrígeme si me equivoco, creo que hicieron uso de la bajera del padre de Mike y pusieron de bibliotecaria a la hermana de Mike, y ellos, oye, pues regentaban el negocio, se repartían el dinero, y eso con 9 años. O sea, madre mía. Exactamente, ya apuntaban maneras. Bueno, ya lo creo. Salieron escaldados de las primeras lecciones del padre de Mike, que también les hacía trabajar por muy poco dinero y se perdía, vamos, todos los partidos de béisbol, comentaba. El tema es eso, ganaban $9, o sacaban $9 al día y solo pagaban 3, obviamente porque era 1950 y pagaban 3 a la hermana de Mike, la hermana mayor de Mike. Llevaba un poco la gestión de la biblioteca y ellos pues sacaban 6, porque en sí los tebeos, como bien dices, acababan pues los descatalogados, en lugar de tirarlos pues les daban a ellos, con lo cual el coste de producto era 0. Al fin y al cabo acabaron un poco aprendiendo de forma, esto también lo comenta el libro, aprendiendo las principales habilidades de dirección que le quería enseñarle el padre de Mike, que por un lado es saber manejar el flujo de efectivo, o sea, ese cash flow, ¿vale? Que es básico para el invertir en activos y el volver a reinvertir, o sea, que esos propios activos generen cash flow para volver a reinvertir. Bueno, eso es clave, por otro lado, eso es clave. Es súper clave. Por otro lado, el manejo de sistemas, o sea, por el tiempo personal, ¿vale? Que tiene un dinero, todo el coste de oportunidad, y los procesos, o sea, todos procesos, digamos, stakeholders que hay alrededor, o sea, bancos, gestoría, inmobiliarias, etcétera, y cómo funcionan, ¿vale? Qué sistemas hay. Y luego, por otro lado, otro manejo de habilidad de dirección que les quería enseñar, un poco con esos cambios pues dentro de la empresa, era el manejo de la gente, ¿vale? Esa cartera de contactos que es súper básica a nivel de negocios, las habilidades sociales, el saber comunicar, el hablar y un poco el empatizar pues con la gente que hemos tratado pues en estas dos lecciones que estaban más enfocadas a crecimiento y desarrollo personal. Súper básicas. Buenísimo, Ferran. Cuando hacías mención a los holders, a gestorías, bancos, tal, creo que te referías, es que quiero refrescar un poco la memoria, a saber el funcionamiento, ¿no? Todo el engranaje de esas figuras, ¿no? El ser conocedor de ello, ¿verdad? Exacto, al final acabas cogiendo conocimiento del propio negocio, ¿no? En sí, si te pones, por ejemplo, en inmuebles, o como decíamos antes, en regalías, ¿no? Pues acabas aprendiendo lo que sea, bonos, lo que sea, acciones, criptos, lo que sea, acabas aprendiendo cómo funciona todo el sistema, qué comisiones cobran cada uno, si es poco o mucho, qué proceder tienen, esos contactos, es un poco todo, el detectar oportunidades, acabas entrando en ese sistema que cuando eres novato pues tienes que focalizarte un poco en lo más básico. Por ejemplo, en inmuebles pues hablábamos fuera de micros el tema de Flip House. Ah, sí. El tema de Flip House, ¿no? Explica qué es Flip House, que igual no todo el mundo sabrá. Flip House, al fin y al cabo, es adquirir un inmueble, reformarlo para empaquetarlo, para venderlo. ¿Vale? Con lo cual es una mecánica, es otro tipo de negocio también
dentro de lo que son los negocios inmobiliarios, pero digamos que son un poco más complejos, ¿no? Porque tienes que detectar pues esas oportunidades, tienes que tener buenos contratistas, tienes que dominar, ¿no? Más, y acabas vendiendo pues siempre a precio de mercado, ¿no? Es como comprar zanahorias y venderlas al precio de mercado, no puedes venderlas €1 kilo más caro, ¿no? Porque al final no te la acaba comprando nadie. Pues viene a ser lo mismo, ¿no? Acaba siendo más sencillo empezar pues por una compra, sí, una pequeña reforma quizá, pero alquilarlo, que no hacer un flip house, que quizá es un paso más allá pues a nivel de alguien que se adentra en el negocio inmobiliario. Sí. ¿Sabes, Ferran, este concepto de flip house, dónde lo escuché por primera vez? ¿Conoces el canal de YouTube de César Rivero? ¿Te suena? No, ahora mismo estoy escuchando otros youtubers. Carlos Vale. Galán, Invernomics, Uribice, ¿no? Uribais. También. Sí, Uribais. también, Uribais. Ujú. Sí, sí. Pues este de César Rivero, anótatelo. Bueno, ya obviamente el oyente que quiera. No lo he visto, pero me suena, ¿eh? Me suena César Rivero. O sea, el nombre, Sí. ahora que lo pronuncias por segunda vez, me Sí. suena Sí. de algo. Igual Sí. algún día te pasé algún vídeo, ¿eh? Puede que sí, no lo recuerdo Puede bien, ser. pero fue con la primera persona con la que escuché ese concepto y es un canal, no sé, muy rescatable. A mí la verdad que me gusta cómo hace las cosas César Rivero y nada, invito a que lo veáis, la verdad. Ya te digo, o sea, esto es clave. Además, podéis poner mi ejemplo, que un poco vengo desde los últimos meses pues volcándome en esto y se pueden adquirir conocimientos de forma muy rápida y hacer cambios drásticos en tus hábitos financieros. Totalmente. Es muy, muy sencillo y con pocos cambios, vamos, la cantidad de ahorro y de futuro va a ser mucho más prometedor. Muy bien, Ferran. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, si te parece. Lo dicho, Ferran, muchas gracias y nos veremos muy pronto. Recordaros que podéis escribirnos en Instagram, ahí somos @elparadigmapodcast, @elparadigmapod en Twitter y nuestro correo es elparadigmapodcast@gmail.com. Decidnos qué os ha parecido, qué os ha sugerido el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente capítulo con una entrevista de esas que como mínimo y de verdad que os van a inspirar y mucho. Saludos a todos, gracias Ferran, adeu, agur, adiós. Gracias, Joseba. Enhorabuena por el programa y seguimos sumando capítulos. Venga, cuídate. Un saludo. Agur. A ti, crack, un abrazo, agur. Agur.